la expresión con lo que está diciendo. No, pero recuerden la última clase. Terminó la clase y les envié los 3 archivos de la clase. Un genio, sí. Ya los tenía, no, me refiero a esto. Ya los tenía disponibles. Claro. Porque los tenía. Jitsi, ¿qué hace? Le estoy haciendo propaganda a Jitsi, es gratis. Es gratis, ¿eh? ¿Qué hace? No solo es software libre, por lo cual se mejora permanentemente, lo usa ARSAT y ARSAT lo va mejorando permanentemente. Vos te podés generar una cuenta en Dropbox y tiene, interfacea Jitsi con Dropbox. Entonces, esto que se está grabando, que se empieza a grabar, queda como archivo en Dropbox, entras a la carpeta de Dropbox y lo bajás y ya está. Y está disponible cuando terminó la clase o la videoconferencia en general. Así que funciona muy bien. Claro, ahorra pasos. En realidad con Teams se puede hacer, lo que pasa es que no estaba funcionando bien, entonces Claro. tuve que recurrir a Jitsi. Bien, seguimos grabando, entonces volvemos a compartir pantalla. A ver. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, perfecto. Se ve muy bien. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, estuvimos hablando hasta ahora todavía no hablamos del concepto de memoria, ¿eh? Pero estuvimos hablando del concepto de sinapsis, el concepto de plasticidad sináptica. Vamos a hablar de los tipos de memoria, ¿sí? Porque todo esto son los ladrillos, todos los conceptos que estamos viendo y toda la base neurofuncional que les estoy recordando, pero que tienen que apelar a vuestra memoria y ver todo lo que fuimos viendo de atención, conciencia, afectividad, ¿sí? Todos esos son los ladrillos con los que vamos construyendo el concepto y el conocimiento acerca de la memoria, ¿sí? Primero vamos viendo los ladrillos, después los vamos ensamblando y vamos construyendo ese conocimiento. ¿Se entiende la metodología? ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, seguimos con los conceptos que estamos utilizando para la construcción de este conocimiento. Cuando hablamos de memoria, hay varias clasificaciones de memoria. A mí me gusta esta en particular, que está modificada de una que saqué de un libro. Hay una memoria declarativa o explícita y una memoria no declarativa. La memoria declarativa o explícita es la memoria justamente declarativa a la cual se puede apelar vía uso del lenguaje, todo tipo de lenguaje, ¿sí? Por lo tanto, la base neurofuncional de la memoria declarativa, ¿cuál sería? El hipocampo. Hipocampo, ¿qué más? Hemisferio izquierdo. Sí, también hay hemisferio derecho, porque hablamos de lenguaje lógico y analógico. El giro singular. Sí, No, lóbulo también, frontal. ¿qué más? Y el prefrontal. Sí, ¿qué más? Si hablamos de lenguaje. El área de Wernicke. Claro, sí. Claro, Wernicke, fundamental. ¿Sí? Y toda la corteza retrorolándica y encéfalomedial, que tiene que ver parte de eso con el sistema límbico. ¿Sí? Dentro de la memoria declarativa o explícita, hablamos de memoria episódica y memoria
semántica. La memoria episódica tiene que ver más con los acontecimientos y la semántica con los significados. ¿Sí? La memoria no declarativa está muy relacionada con la amígdala. ¿Sí? Con el cerebelo, con cierto tipo de memorias que tienen que ver, por ejemplo, con la memoria procedimental. ¿Vieron cuando aprenden a andar en bicicleta? ¿Vieron cuando Messi... ¿Cuándo fue el otro día? Resulta que no me acuerdo cuándo fue. Messi estaba pateando al arco, ¿sí? Y trataba de patear al ángulo entre el travesaño y el poste, y siempre pateaba un poquito desviado, ¿sí? Pasaba por al lado del vértice. 10 veces pateando por al lado del vértice. Entonces uno de los periodistas que estaba viendo el entrenamiento le dice, che, ¿qué le pasa a Messi? Y un compañero de Messi del Barcelona dice, no, lo que pasa es que el partido contra tal del próximo domingo tiene el arco un poquito más grande, entonces se está practicando para ese arco. ¿Sí? Cuando repiten cierto movimiento, cuando estudian un instrumento musical, cuando aprenden a manejar, y al principio cuando aprenden a manejar, no me hables que estoy aprendiendo a manejar, tienen que concentrar toda la atención ahí. Cuando ya aprendieron, pueden estar hablando, y algunos hasta por el celular, horror, porque ya tienen incorporada lo que se llama la memoria procedimental de ese tipo de ejecución de acciones, ¿sí? La memoria no declarativa procedimental tiene que ver con habilidades psicomotoras relacionadas con los hábitos. Algo Profe, automatizado. ¿se puede decir que es como una... Perdón, que termino. Y participa mucho, entre otras estructuras, el cuerpo estriado. ¿Sí? Acuérdense de ganglios de la base. Son automatizados. ¿Cómo? Sí. Perfecto, llamame que bajo. Ah, ok, hay alguien con el micrófono abierto. Bien. Se le preguntaba si se puede decir que es como una praxia. Sí. Es la repetición. A ver, es la incorporación y habituación de praxias. Sí. Exacto. Es lo que comúnmente se dice automatizado. Claro, exactamente. ¿Sí? Por lo tanto, la base neurofuncional de la memoria procedimental, de la memoria no declarativa procedimental, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las praxias, como decía muy bien la compañera. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo vamos construyendo, vamos definiendo los ladrillos y vamos agarrando ladrillos de otros lados, vamos linkeando y vamos construyendo de esa manera? Así se estudia esta materia. Por eso antes era una materia anual. ¿Sí? Recuerden siempre que el conocimiento en neuro y psico es acumulativo. ¿Sí? Todo lo visto anteriormente sirve para lo que se está viendo y es la base de lo que se va a ver. ¿Sí? Bien, también hablamos de memoria no declarativa y aprendizaje perceptual, donde está involucrada la neocorteza. O sea, todo lo que tiene que ver con áreas 3.1.2, áreas sensitivas secundarias, áreas sensitivas terciarias, ¿recuerdan? También el condicionamiento clásico para respuestas emotivas y respuestas motoras. ¿Sí? Es memoria declarativa también, esas respuestas, el reflejo pavloviano, ¿sí? Sería respuestas condicionadas y estaríamos hablando de memoria no declarativa, porque ante un mismo estímulo hay una misma respuesta, ¿sí?
El de arco reflejo, ¿no? No, el Hablaba arco Pablo. reflejo es otra cosa. Estamos hablando del reflejo condicionado, que no es lo mismo que arco reflejo. El Es reflejo la base, condicionado, claro, la condicionamiento base del clásico automático. pavloviano, ¿sí? Claro. Sí, sí, sí. Le muestro la carne con el olor, después le muestro la carne con el olor y toco la campanita. Le muestro la carne con el olor, Sí, sí, sí. es el conductivismo. secreta Una saliva. respuesta. Le muestro la carne con el Después se olor y condiciona. toco la campanita, secreta saliva. Toco la campanita, Conducta secreta aprendida. saliva. ¿Sí? Claro, sí, sí, sí. Conducta aprendida, sí, sí. Exacto. ¿Sí? Pero también hay un estímulo y hay una misma respuesta al mismo estímulo. ¿Sí? Por lo tanto, se puede hablar de memoria también. ¿Sí? Condicionada. ¿Sí? Bien, entonces, memoria declarativa o explícita, donde interviene el lenguaje. Memoria no declarativa, asociada más al condicionamiento, eh, condicionamiento, las conductas condicionadas, ¿sí? Y la memoria procedimental. Hablando de, vamos a hacer un zoom en memoria implícita o no declarativa. Tiene que ver con procesos no conscientes, ¿sí? Recuerden, estamos hablando de aprender a tejer, aprender. Algunas chicas teje, hombres supongo que ninguno, debe ser 0,5% de la gente que teje, que son hombres, hay algunos hombres que tejen. Yo Por lo soy menos en este caso. hombre y tejo. Yo también tejo, ¿eh? Bien, bueno, entonces hay más. Bueno, cuando aprenden a tejer, termina siendo una actividad no consciente, ¿sí? Memoria no declarativa, Es automático. claro. Es no consciente, la memoria implícita, es procedimental, es de construcción lenta porque es por repetición, se expresa principalmente en ejecución porque no está involucrado el lenguaje, ¿sí? Y hablamos de capacidades motoras y aprendizajes de procedimientos y reglas. Las Manejar estructuras, también entraría ahí, ¿no, profe? ¿cómo? Conducir también entraría ahí, ¿no? Claro, por eso les decía, cuando uno aprende a manejar, no quiere que le hablen y después cuando ya se habituó, se puede acostumbrar y puede hablar mientras maneja. Las bases neurofuncionales de la memoria implícita, no declarativa, tienen que ver con el sistema frontotálamo estriado cerebelo, ¿sí? O sea, tienen que ver con todo lo procedimental, ¿sí? Porque son respuestas que tienen que ver con la ejecución, ¿sí? ¿Está? Están involucrados los ganglios de la base, está involucrado el cerebelo por la parte motora, está involucrado el lóbulo frontal por la parte motora, está involucrado el tálamo como estación de relevo, ¿sí? ¿Se entiende? Base neurofuncional de la memoria explícita, se imaginan que es una pregunta típica, es un concepto básico, base neurofuncional de la memoria implícita, ¿sí? Sí. Lo tienen acá, lo tienen anotado, ¿sí? La memoria explícita, donde está involucrado el lenguaje, es episódica o biográfica, como habíamos visto, y es o semántica, ¿sí? La episódica tiene que ver con la experiencia personal. La semántica tiene que ver con el conocimiento, digamos, objetivo, ¿sí? Por ejemplo, cuando están estudiando, que antes de asociar algo en particular, no tiene ningún contexto eso, ¿sí? Luego sí lo pueden contextualizar, evidentemente. Para la memoria declarativa o explícita,
es muy importante la participación de las áreas de asociación. ¿Se acuerdan las áreas sensitivas terciarias? ¿Sí? Están muy involucradas en la memoria explícita. Desde las áreas de asociación, la información va por vías de corteza a hipocampo y a corteza entorrinal, a circunvolución dentada y a hipocampo. Estamos hablando de sistema límbico, ¿sí? Y es muy importante para el almacenamiento a largo plazo, ¿sí? Estas áreas de asociación. ¿Está? Pregunto. ¿Se acuerdan? Espera un poquito. ¿Se acuerdan cuando Ok. hablábamos de percepción y hablamos que el teníamos el estímulo a nivel del receptor, ¿sí? Por ejemplo, cuando toco algo, ¿sí? Toco una superficie rugosa. Sí. El estímulo es a nivel del receptor. Después tengo el percepto a nivel de las áreas sensitivas primarias. Después tengo la nocia en las áreas secundarias y tengo el engrama anémico en las áreas terciarias. Ahora saben por qué se llama engrama anémico, que son las áreas de asociación, Perfecto. que es donde se empieza a almacenar el recuerdo. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? En el engrama anémico está asociado también a un afecto, ¿no? Cuando hay participación límbica, sí. Mm. Se supone que en algún momento de todo esto hay participación límbica. Recuerden el circuito de Papez, que Sí. por algo se los presenté en detalle la clase pasada. ¿Sí? Sí. Sí. Profe, Sí. acá en el libro también menciona otro circuito que está relacionado con el circuito de Papez, que es el circuito de Mishkin, Sí. donde dice que participa la amígdala en el proceso de la memoria, concluyendo a las múltiples conexiones aferentes y eferentes que tiene con el hipocampo. Exacto. ¿Es Sí. esto que usted está mencionando acá? En parte. En parte. Yo no sé si lo desarrolló un poco más el circuito de Mishkin acá. Se imaginarán que acá en los slides vemos cosas que no están en el libro, Claro. que son bonus track, que a mí me parecen importantes para su formación como profesionales y para la materia en particular, pero no podemos ver todo lo que está en el libro, ¿sí? Por eso les digo, no estudien solamente del PowerPoint, por favor, ¿sí? El PowerPoint es el esqueleto y a veces le falta algún hueso, ¿sí? Ustedes le ponen después, lo rellenan, ¿sí? Le ponen toda la carne cuando estudian, ¿está? Pero este circuito, digamos que también participa de la memoria explícita, en Sí, parte. exactamente, sí, sí, Bien. sí. Gracias. No, por favor, a vos. Bien. El conocimiento semántico se almacena en forma distribuida en la corteza, ¿sí? No se almacena en un solo lugar. Acá, a ver, es lo que se sabe hasta ahora, además, ¿sí? Porque hay muchas zonas de neocorteza que cuando se estimula la memoria, cuando se estimula un recuerdo, empiezan a activarse y eso a través de ciertos instrumentos se puede verificar. Pero todavía no está del todo dilucidado todo esto, ¿sí? No se sabe exactamente cómo y dónde se guarda. Sí se sabe que hay síntesis de proteínas, por ejemplo, y que hay ciertas áreas involucradas, ¿sí? Y acá pasa algo muy interesante,
que tiene que ver, que es la misma manera en la cual un disco de una notebook o de una PC guarda la información. No sé si ustedes saben, cuando ustedes formatean un disco o cuando ustedes, antes se usaba mucho, ahora hay procesos automáticos para hacer eso, pero en las PC se usaba mucho lo que se llamaba liberación de espacio en disco. Imagínense algo, yo tengo un Word, ¿sí? Imagínense que yo estoy escribiendo un libro, o están ustedes escribiendo la tesina, ¿sí? Les estimulo el sistema límbico a ver si se ponen, con la emoción se acuerdan más de cosas después. Están escribiendo la tesina, se están por recibir. Empiezan a abrir el Word está vacío, ¿sí? Empiezan a escribir. Otro día vuelven, otro día tacharon algo, otro día agregaron algo, otro día pusieron algo con, ¿cómo se llama? Con fluorescente, lo marcaron, lo pusieron con negrita, otro día agregaron una nota. Ese archivo, mientras lo están escribiendo, ustedes van usando otros archivos, incluso van abriendo y van generando otros archivos. Imagínense un disco, extraño las clases presenciales, espera un poquito. Voy a dejar de compartir un segundo. Mánquense que todavía no me van a ver. Ahí está. Imagínense que este es el disco de la máquina, ¿sí? Tendría que ser redondo, ¿no? Pero bueno, puede ser un disco de esos externos. Yo creé un archivo en este sector del disco, ¿sí? Después creé otro acá, otro archivo acá. Pero resulta que este archivo que creé acá, sobre ese archivo vuelvo a escribir, y eso lo guardo acá. Y sobre ese mismo archivo vuelvo a escribir, y eso lo guardo en otro sector del disco. Y cuando yo, el mismo archivo que estoy escribiendo en distintos momentos, lo escribí acá, 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 lo guardé acá, lo guardé acá, lo guardé acá, lo que hace el programa es juntar toda esa información y entregármela como yo la veo toda unificada, pero está guardada en distintos lugares. ¿Sí? Así trabaja, así se guardan los datos en un disco. ¿Sí? El cerebro trabaja igual. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Mi profe se entendió. Sí, sí. Tendría que usar pizarra, pero bueno, ya está. Prefiero hacerlo así. Por ahora. Entonces, para el conocimiento semántico, ¿se ve? Volvimos al PowerPoint, ¿sí? Sí, se ve, se ve. Sí, Para el perfecto. conocimiento semántico, el recuerdo se almacena en forma distribuida en distintos lugares de corteza y cuando se reconstruye a partir de diferentes fragmentos de información. ¿Sí? Así es como se guarda y se reconstruye la memoria explícita semántica. En cambio, la memoria explícita episódica o biográfica se almacena en zonas de asociación específica de los lóbulos frontales. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una consulta. Cuando se reconstruye esta información, se aparece el recuerdo o la imagen del recuerdo. Claro, justamente, claro, la reconstrucción es el recuerdo, claro, exactamente.
Porque ¿sí? lo pienso también desde la imagen sensoperceptiva. Claro, exactamente. Así se razona esto, gente. Sí, sí. Si O sea, si ustedes estudian de esta manera, hay algunas cosas que se tienen que acordar de memoria, sí, es cierto, sí. Sí. Pero si ustedes estudian de esta manera, van paso a paso como estoy yendo yo en todas las clases, van al libro y van al libro razonando, como lo estamos viendo. La manera en que yo les doy clase es la manera en que les recomiendo estudiar. Paso a paso, razonando, linkeando con conocimiento anterior, ¿sí? Por eso, a ver, el constructivismo tiene una base neurofuncional también, que es lo que estamos viendo, ¿sí? Cuando veamos aprendizaje lo vamos a ver mejor. Bien. Bases neurofuncionales. Memoria de corto plazo. Hipocampo, fascículo mamilotalámico, tubérculos mamilares, tálamo, lóbulo parietal izquierdo. Hipocampo, circuito de Papez, ¿sí? Lóbulo parietal izquierdo. Memoria de trabajo. La memoria no declarativa. No, perdón. Bien. A veces me equivoco y les pido diferencien bien porque a veces no se diferencia bien. Cuando hablamos de memoria procedimental, que es esa memoria que se ejecuta por hábito, que se incorpora por hábito y se ejecuta de manera no consciente, es memoria procedimental. Que sea memoria ejecutiva no quiere decir en absoluto, para nada, de ninguna manera, nunca jamás, que sea memoria de trabajo. ¿Saben qué es la memoria de trabajo? ¿Vieron cuando están sumando y dicen me llevo 2? Sí. Bueno, eso es memoria de trabajo. Hay un recuerdo a corto plazo que lo mantienen ahí porque va lupeando, lo mantienen porque va quedando ahí y lo están por usar de vuelta. ¿Sí? Eso es memoria de trabajo. ¿Está? Es otro tipo de memoria donde participa el lóbulo frontal, haciendo sistema con el tálamo y con el cuerpo estriado, ganglios de la base, y con áreas sensoriales primarias y lóbulo prefrontal. La memoria a largo plazo están involucrados tanto el sistema límbico como la corteza en general. Y la memoria procedimental, como estuvimos viendo, están involucrados el hipocampo, los ganglios basales y el cerebelo. ¿Estamos? Porque tiene que ver con la ejecución de acciones, ¿sí? Seguimos con bases neurofuncionales de la memoria. Áreas de asociación, ya lo estuvimos hablando. Lóbulo temporal, ¿se imaginan? Lóbulo occipital, ¿se imaginan? Porque tiene que ver con los engramas némicos, depende del tipo de sensopercepción, ¿sí? Sistema frontotalamo-estriado, ya lo nombramos. Todas las estructuras involucradas en la sensopercepción, la atención y la conciencia. Circuito de Mishkin, como decía la compañera recién. Amígdala, haciendo sistema con el núcleo dorsomedial del tálamo y con la corteza prefrontal. Por supuesto, circuito de Papez, por ejemplo, en este circuito. Y conexiones límbico-diencefálicas con corteza. En este tipo de estructuras que hacen sistema, que forman circuitos, ¿sí? Hay varias vías, tanto aferentes como eferentes, ¿sí? Por eso hay lo que uno de ustedes decía recién,
Cuando hablamos de reconstruir, hablamos de recordar, hablamos de evocación. ¿Sí? Y están involucrados todos estos circuitos y todas estas estructuras. Claro. Recordar, Repetir. reconstruir, evocar. ¿Sí? Se parece a ese artículo de Freud. Sí, recordar, repetir, reelaborar. Claro. ¿Puedo? Fíjense a todo esto que estamos viendo bases neurofuncionales que les sirven, aunque nadie se los diga, que les sirven para entender, por ejemplo, son bases neurofuncionales de lo que es recordar, repetir, reelaborar. ¿Sí? Porque, lo vamos a volver a ver esto, porque me interesa reiterarlo porque es importante. En la plasticidad sináptica está involucrado el hábito, está involucrado incluso cuando hablamos de hábito, también hablamos de lo contrario a lo que es la plasticidad sináptica, que es hacer siempre lo mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan ahora pasa con los jueguitos, pero con el sistema de recompensa, que un día vamos a hablar? Había una propaganda de cigarrillos cuando se podían hacer propaganda de cigarrillos. Había un tipo que hacía toda una aventura por la selva, pasaba por 1000 peripecias, y cuando llegaba a destino se fumaba un Camel. Si sos un aventurero y un tipo blanco, rubio, con todo lo que es el paradigma de la belleza, como dicen los yanquis wasp, de características arias, musculoso, etcétera, si querés ser como él, fumá, y después de una aventura, aunque sea salir del subte todo apretujado, te fumas un cigarrillo. ¿Sí? ¿De alguna manera esto no es condicionante? Claro, exactamente era lo que iba a decir, muy bien. Es el condicionamiento operante, ¿no? Exactamente, condicionamiento operante, exactamente. Eso es usar un solo camino sináptico. Cuando ustedes pueden salir de un hábito, empiezan a usar distintos caminos sinápticos y empiezan a hacer arbolización dendrítica. Entonces, la base neurofuncional del tratamiento de adicciones, entre otras, es la plasticidad sináptica, ¿sí? Para el aprendizaje también. Para la repetición es el hábito. Para el reelaborar es la plasticidad sináptica, ¿sí? Para el recordar es la memoria. Recordar, repetir, reelaborar. Igual reelaborar tiene que ver con otra cosa que es brillante de Freud, que es cómo se puede el analista, a través de distintos elementos del material del paciente o del sujeto, puede elaborar algo además de lo que elabora el paciente. ¿Sí? Ese cierto tipo de intervención es interesantísimo. Y creo que se utiliza cada vez más. O se debería utilizar cada vez más porque a veces cuesta, cuando hay cierta cantidad de material es muy útil. Bueno, ya lo van a ver. Bueno, estamos viendo bases neurofuncionales de la terapia psicoanalítica y estamos viendo bases neurofuncionales de la terapia cognitivo-conductual. ¿Sí? Sí. Bien. Antes de ir al recreo, porque ya es justo y necesario, vamos a ver qué pasa con la memoria a corto plazo y qué pasa con la memoria a largo plazo. Imagínense, creo que no hace falta decir mucho respecto a esto, imagínense que ustedes, antes se usaba más, le están dando un número de teléfono, ahora directamente te pasan el WhatsApp y listo, ¿sí? Pero tienen que recordar un número antes de registrarlo por escrito, ¿sí? Es memoria a corto plazo, ¿sí? Incluso memoria de trabajo a corto plazo.
que ustedes después van a descartar. No les interesa seguir guardando eso, ya lo registraron, ¿sí? O cuando están estudiando y, como se dice muchas veces, tengo todo atado o todo pegado con alfileres, ¿sí? Porque está todo a corto plazo. Después termina el examen y se lo olvidaron, ¿sí? A veces queda como memoria a largo plazo. Entre otras cosas, si pueden tener las horas de sueño necesarias para pasar los recuerdos de corto plazo a recuerdos a largo plazo. Recuerden cuando vimos sueño y dormir. Para la generación de memoria a corto plazo, hay mecanismos moleculares donde participan como neurotransmisores la serotonina y el glutamato. Y hay un intermediario que se llama AMP cíclico, que creo que lo vieron tal vez alguna vez en bio, pero no creo que se lo recuerden. Bueno, nada. Hay mecanismos intracelulares donde interviene el AMP cíclico. Tiene la misma estructura del ADN, o parecida, del ADN y del ARN, el AMP cíclico. Es una molécula muy parecida, de la misma familia, digamos, del ARN y el ADN. Son cadenas de nucleótidos. Hay mecanismos intracelulares donde intervienen la serotonina y el glutamato como neurotransmisores, ¿sí? Y haciendo que la transmisión sináptica sea más eficaz para que se pueda almacenar el recuerdo a corto plazo. En el recuerdo a largo plazo, justamente es a largo plazo porque hay síntesis de proteínas, se generan moléculas nuevas, ¿sí? Y para que se generen moléculas nuevas, tiene que haber activación genética para que haya ARN que sintetice proteínas, ¿sí? Para que haya ADN que a partir de esa cadena de ADN se formen cierta cadena de ARN que participa en la síntesis de proteínas, ¿sí? Por lo tanto, hay activación genética, ¿sí? ¿Está claro? Se sintetizan proteínas, por eso se puede guardar el recuerdo. ¿Está? Sí. Esa es la memoria a largo plazo desde el punto de vista químico-fisiológico, más químico, les diría. Más químico-molecular. ¿Sí? ¿Es lo que el libro dice memoria genética? ¿O es otra cosa? No recuerdo muy bien cómo lo decía el libro, pero a mí no me quedaba claro cuando hablaba de memoria genética, pero la memoria genética tiene que ver con esto, ¿sí? Profe, Sí. Perfecto. hay una serie que no recuerdo bien el nombre, pero que hablaba de un caso de una chica que después de un accidente le quedó afectada la memoria a corto plazo, pero no la de largo plazo. Lo que pasó hace muchos años se acordaba sin problema, pero lo que pasó capaz hace una semana no. Claro. Eso, Eso lo vamos a ver cuando veamos los trastornos de la memoria. Sí. Sí, también está como si fuera la primera vez que el pibe la tiene que seducir a la flaca todos los días. Está enamorado, un acto de amor cotidiano. ¿Se acuerdan como si fuera la primera vez? Sí, qué ganas igual. Miren, les vine hasta con una película romántica. A veces les voy con una película re intelectual, esta vez les vine con uno de mis actores favoritos, ay, sí. pochocleros, ¿Cuál? Adam Sandler. Ah, Hay uno que le dura 15 segundos o 10 segundos la memoria. Una película. Profe. Sí, pasamos de Borges a Adam Sandler, no sé si se dieron cuenta. está bien. Al pasto.
Bueno, está también una película interesantísima, se llama Memento. La tienen que ver, por favor, vean esa película. El tipo tiene que ir reconstruyendo. Bueno, está también este muchacho, ¿cómo se llama? Resplandor de una mente sin pecado. También Eterno Resplandor, está, que tiene que ver mucho con la memoria emotiva, ¿sí? Está también Burn, ¿cómo se llama? Bourne, la trilogía. El de Jason. No, la saga de Bourne. Matt Damon. Con Matt Damon, sí. Sí. Otro gran pochoclero. Identidad desconocida la primera. ¿Cómo? Identidad desconocida se llama la película. Claro, fíjense cómo ahí está. A ver, a mí me gustaría seguir hablando de Borges y de algunos libros en particular, pero está bueno, por lo menos para que lo empiecen a asociar rápidamente. Estas películas que además están muy difundidas y conocemos todos. Fíjense cómo la memoria tiene que ver con la identidad, ¿sí? Ni hablar a nivel político, cómo muchas veces se genera justamente un vaciamiento de la memoria y cuando uno no recuerda es mucho más fácil que repita, ¿sí? Que repita errores. Perdón, ¿puede ser que se le diga trastornos némicos a este tipo de episodios? Sí, claro, lo vamos a hacer con los trastornos némicos. Sí. Ok. Por favor, me... Lo que estamos viendo ahora son las bases neurofuncionales. Sí. Te hago una preguntita. Sí. Lo que vos estás queriendo decir, a ver si es lo que te estoy siguiendo y lo que más o menos le traté de seguir a Kandel cuando leí el artículo. La memoria a largo plazo se guarda como una molécula de ADN después de colocar las partes. No. Porque Te cuento. Muy difícil. Les vuelvo a repetir te cuento. Les vuelvo a repetir porque no me acuerdo qué pasó, creo que me fui por las ramas. Hay 2 artículos acerca de Eric Kandel en la unidad 6 del aula virtual, ¿sí? Uno es acerca del libro En busca de la memoria y otro es acerca de la investigación sobre Eric Kandel. Esos 2 artículos, les agrego, son artículos de una revista de psicología y psicoanálisis muy interesante, que está también en ese Word, está el link, así que pueden ir a investigar esa web, donde van a encontrar cantidad de trabajos académicos muy buenos, y reseñas de libros también, realmente se los recomiendo, tiene un buscador, es una muy linda web, realmente. Bien, dicho esto, respondo a tu pregunta. ¿Quién era quien preguntaba? Edith, doctor. No soy doctor. Ni creo que lo sea, no creo que haga un doctorado. ¿Eh? Nada, me quedé porque trabajé hace 3 días que vengo trabajando y me quedé con él. Trabaja en el hospital. Sí, no, me traicionó el inconsciente. Tengo un par de pacientes que me dicen doc. Me preocupo mucho cuando me dicen doc, porque no es la posición del analista. Pero bueno, me lo dicen también porque nunca nos vimos personalmente, siempre nos vemos creo yo, ¿no? A ver, cuando yo estoy en profesor, puede ser que esté en doc, porque tiene que ver con el discurso universitario y un poco con el discurso amo. Pero cuando se está analizando, se busca más. Hay partes de discurso histérico. Recuérdenlo, a alguno le va a servir esto. Se supone que cuando ustedes están como analistas, tienen que ocupar un lugar vacío vacío de ego. ¿Sí? Para que pueda aparecer el sujeto.
y la adición, o sea, para que pueda aparecer la adición subjetiva. Se supone que ese es el discurso analítico, pero no siempre. Ojalá Claro. apareciera siempre el discurso analítico. Tienen que apelar al discurso histérico, tienen que apelar al discurso amo, tienen que apelar al discurso universitario también, poco, pero también hay que apelar, ¿sí? Ahí es cuando les dicen doc. Y también cuando hay poco conocimiento o cuando a veces pasa con pacientes que vienen de adicciones también. Bueno, pero no soy doctor. Por ahora, pues yo no sé. Tengo una pregunta. Espera que termino de responder esta pregunta. Les decía, para la memoria a largo plazo tiene que haber, imagínense circulitos acá, tendría que apelar a una pizarra en este momento y no estoy en la plataforma de Teams ni en la de Google, Tiene que haber en el núcleo de la célula, después de ciertos estímulos, imagínense lo poderoso que tiene que ver con el recuerdo y con el procesamiento y con la inteligencia y con todo lo que tenemos en el cerebro. Hay un estímulo que hace que en el núcleo de la célula cierto parte del ADN sintetice. ¿Se acuerdan que el ADN es una doble hélice que se abre cuando se sintetiza ARN? Sobre el molde de uno de los brazos de la doble hélice del ADN se sintetiza una cadena de ARN, ¿sí?, que va a servir para sintetizar proteínas en los ribosomas. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno. ARN mensajero. Exactamente, ARN mensajero, ARN de transferencia, exacto. ¿Sí? Lo que se sintetiza en el núcleo es el ARN mensajero, que después se hace ARN de transferencia, bla, bla, bla. Lo que se guarda es la proteína sintetizada, no el ADN. ¿Está? Igual forma parte del pool genético ese ADN luego, ¿sí? Está en el núcleo, pero lo que se guarda como recuerdo es la proteína sintetizada, que va a formar parte de alguna manera, no sé cómo, no se sabe bien cómo, del engrama anémico. ¿Sí? ¿Respondí a la pregunta? Sí. Bárbaro. ¿Sí? Yo pensé que esa proteína ya estaba, digamos, ya estaba impactada en la molécula de ADN. No. Recordá que molécula de ADN, molécula de ARN, síntesis de proteínas, molécula de proteína. ¿Sí? Sí, o sea que queda una proteína dentro del núcleo. ¿Dentro de la de célula. dónde? Sí, claro. Claro, sí. En cierta zona de corteza, sí. Cuando es memoria declarativa a largo plazo, semántica en varias zonas de corteza, cuando es biográfica en zona restringida de corteza. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta tonta? Todas las que quieras. Cuando vimos Alzheimer hablamos de la síntesis de proteínas. ¿Tiene que ver con eso? Cuando hablamos de Alzheimer, hablamos más de que la proteína beta-amiloide empieza a formar una capa que se asienta sobre los receptores y hace que se unan menos a neurotransmisores, además de otros mecanismos de degeneración celular. No hablamos de esto. Ok. Hablamos que hay menos posibilidad de sinapsis, de unión de neurotransmisor a receptor,
y hablamos de degeneración celular en distintas zonas. Por lo tanto, bueno, si querés, sí, por mecanismos degenerativos no se produce todo esto que se produce con la construcción de memoria a largo plazo, ¿sí? Por eso Esto te sería pregunto. para la fijación y luego para la evocación. Claro, me da la sensación que no solo por hablar de la síntesis de proteínas, sino que tiene que ver con esto último que decías, ¿no? Que no hay una fijación que tiene que ver, entre comillas, con el Alzheimer. O sea, me viene a recuerdo eso. Sí, pero puede tener que ver con la evocación también. Cuando veamos trastornos de la memoria, lo vamos a volver a razonar, ¿sí? Ok, gracias. Profe, el aumento de proteinquinasa aumenta la serotonina, entonces químicamente se puede mejorar la memoria. Sí. Empecemos a tomar antidepresivos. Por favor, intravenoso de eso. Para el examen. Bueno, tomen un poco de fosfobita, qué sé yo, que no tiene efectos colaterales. Sí, hay muchas maneras, sí. No están todas dilucidadas. En general lo que se hace es proveer externamente de Aminoácidos. aminoácidos por un lado, sí, de precursores para la O inhibidores construcción de moléculas, ¿sí? Son precursores, ¿sí? mira, sí. Pero ojo con eso, porque si de vuelta, si yo reemplazo con precursores externos, Sí. es como me puede servir, pero estoy haciéndolo un poquito vago, porque no hago el esfuerzo de construir más plasticidad sináptica. ¿Me explico? Se haría ¿Sí? como un acto. Es como una muleta, ¿sí? Sí, tengo una mamá Pero con bueno, a veces. ¿viste? Y uno está viendo, escuchás y decís, ay, bueno, vamos a ver si con esto, nada. Claro. Sí. Pero por eso está bueno también. Hay algunas investigaciones con el ayuno intermitente, también con esto. Pero por eso está bueno también. Muchas veces se cree que cuando uno está estudiando y usando mucho el cerebro por la energía que usa, etcétera, ¿se acuerdan que usaba mucho hidrato de carbono y mucho oxígeno? Que hay que comer muchos carbohidratos, pero ojo al piojo. Hay que comer muchas proteínas. ¿Sí? ¿Está? Porque las proteínas son las que tienen los aminoácidos necesarios para la síntesis de proteínas, para la memoria a largo plazo. ¿Sí? Porque ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que la memoria, espera un poquito. Voy a parar acá de compartir, porque voy a retomar acá, para que hagamos recreo. Fíjense algo. No olviden. Me cansé. Creo. No, un momento. Olviden decirles esto. Ah, ahí está. Me acordé. Cuando hablamos de todo esto que hablábamos, respondiendo a la pregunta de la compañera, hablábamos de síntesis proteínas, etc. Yo tengo que en el núcleo de la célula hay ADN, o sea, material genético, ¿sí? Doble hélice, ¿sí? Se abre la doble hélice, viene el ARN, que se replica el ARN sobre el molde de uno de esos brazos, de una de esas cadenas de ARN. Tengo el ARN, va al ribosoma. ¿Y cómo sintetiza las proteínas? Con más aminoácidos. Con los aminoácidos, que son los ladrillos Claro. que usa el ARN para sintetizar las proteínas. ¿Sí? Para terminar de redondear el tema de síntesis de proteínas.
de una manera, pero Sí. no quiero decir revista Anteojito, revista Villiquen, porque Muy antiguo, sí. sería terrible. Lo que pasa es que nosotros la conocemos, eso es lo que... No, algunos, otros no. Bueno, gente, siendo las 20:40, vamos a hacer un recreo. Vamos a volver a las 21. ¿Está? Perfecto. Sí, perfecto, gracias. Gracias. Nos vemos luego. Nos vemos.